Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a Agronomía Técnica en Chile, este canal de YouTube ATech. Mi nombre es Pedro Emilio Fernández y hoy quiero hacerles una charla sobre el cultivo del nogal, sobre la producción de nueces. Anteriormente, aquí les quiero mostrar este otro video que hice hace unos meses atrás sobre Corylus avellana, sobre la producción de avellana, que es otro fruto seco, al igual que el nogal, que las nueces. Y se los pongo aquí para que ustedes lo puedan ver, a los que estén interesados en este tipo de cultivo, puedan encontrar este video en el canal y verlo, se los recomiendo. Así que, sin más preámbulos, vamos entonces al cultivo del nogal en Chile. Bueno, y entonces partamos. Lo primero es, ¿qué es lo que es el nogal? El nogal es una planta angiosperma, es una planta dicotiledónea, es una planta además monoica. ¿Qué significa que sea monoica? Que tiene el sexo femenino, o sea, tiene flores unisexuales femeninas y flores unisexuales masculinas en la misma planta. No tiene flores hermafroditas. Es un árbol caducifolio, es del orden de las fagales y de la familia Junglandaceae. Es Junglans regia, entonces es la especie a la que me voy a referir en esta charla. Es una planta originaria de Asia, su cultivo ya lleva miles de años, puede llegar a medir hasta 25 metros. Cuando ustedes miran, después de su brotación, miran las flores, pueden diferenciar las flores femeninas de las masculinas. Las flores masculinas son estos, los amentos, y estas son las flores pistiladas, flores femeninas, y las flores masculinas son los amentos que están acá abajo. Es un árbol que además les comento que presenta lo que se llama la dicogamia. ¿Qué es la dicogamia? La dicogamia no es más que una desincronización entre la madurez de la flor masculina y la flor femenina, que en el caso cuando madura primero la flor masculina se llama protandria, y cuando madura antes la flor femenina se llama protoginia. Y esta desincronización hace que la flor femenina no esté receptiva, cuando debe estar receptiva, a recibir el polen. Por lo tanto, para poder subsanar esta situación se utiliza ciertos polinizadores. Otras variedades que se siembran con la variedad que estamos cultivando, se siembran otras variedades en un 1.5 o 2% de cantidad. En el caso, por ejemplo, bueno, aquí en Chile, sobre todo en el caso de Changli, que es, ahí lo vamos a ver más adelante, que es una de las variedades más producidas. Entonces, bueno, otro aspecto importante es que este es un árbol que puede vivir más de 100 años. El nogal puede vivir más de 100 años. Incluso los nogales negros más de 200 años. Y otra cosa también del nogal negro es que por ejemplo, se los comento ahora que estoy iniciando la charla, se los comento que el nogal negro, por ejemplo, es muy requerido en cuanto a en ebanistería, digamos, en producir muebles. Es una madera muy fina, muy fabulosa, así que podríamos decir que del nogal se pueden obtener tanto madera como nueces, es posible obtener. ¿Cuál es el fruto del nogal? ¿Cómo se llama su fruto? Bueno, su fruto aquí se los presento. El fruto en realidad es una drupa globosa, que tiene un exocarpio y un mesocarpio de color verde, como lo vemos aquí. En Chile nosotros le llamamos el pelón. Esta fruta después es dehiscente, se abre, y dentro está la cáscara, ¿cierto? La nuez, la cáscara con la semilla, que es la nuez. Su tamaño fluctúa más o menos entre los 30 y los 50 milímetros, su peso va de 8 a 20 gramos, y como les decía, dentro está la nuez, que es lo que nos interesa, que es el alimento que estamos cultivando con el nogal. Y una cosa importante es que esta fruta tiene que mantener siempre esta apariencia verde bien clarita, no tener ningún defecto sobre su superficie. Eso es lo ideal. Entonces, dentro del pelón, ¿qué encontramos? Entonces encontramos la nuez, que está formada por este exocarpio duro, leñoso, y dentro encontramos la semilla, que es o la pepa, o el que le dicen también, o la mariposa, que es el alimento que nosotros estamos cultivando, y por lo cual estamos haciendo este esfuerzo de cultivar las nueces. Puede tener hasta un 50% de aceite adentro de
esta semilla. Una cosa importante para la alimentación de los seres humanos es que esta semilla, esta pepa, esta mariposa, ¿cierto?, contiene omegas, reduce la presión arterial, disminuye, por ejemplo, también el colesterol, mejora, hay muchos indicios que indican que mejora la salud cerebral y además protege el sistema cardiovascular. Así que podemos decir que la nuez, ¿cierto?, la pepa, la mariposa, esta semilla es un alimento extraordinario para los seres humanos. Y debemos indicar además que en un mundo sobrepoblado con más de 8.000 millones de personas, la demanda de este tipo de alimentos está cada vez aumentando. O sea, en mi opinión, la demanda mundial de nueces es mucho mayor que la oferta. Por lo tanto, este es un negocio que se puede mantener en el tiempo y se puede comenzar y generar. Si se hace bien, le va a ir bien, se lo aseguro. Bueno, en Chile, las variedades más importantes y que son las más cultivadas son Ser y Chandler. De hecho, Chandler en estos momentos debe estar más o menos en el 85% de la superficie plantada en Chile debe ser Chandler y un 10% Ser. Y el 5% restante son todas las demás. En general, las otras variedades se utilizan como polinizadores, más que nada. Por ejemplo, en Chandler se utiliza harto, por ejemplo, Franquet y Cisco. Así que, por eso le digo, y estas son más o menos algunas de las variedades. Creo que no están todas, pero estas son las que yo conozco. Para elegir alguna variedad, recuerden cuando vayan a comprar más bien una variedad, recuerden que sea de un vivero conocido y que sea plantas totalmente certificadas. Lo otro es que no deben tener heridas, por ejemplo, las plantas no deben presentar agallas ni tampoco deformidades, por ejemplo, en las raíces. Esos son todos aspectos importantísimos a tener en cuenta. Bueno, ¿y cuáles son los portainjertos más usados en Chile? Bueno, años atrás el que más se usaba eran plantas de semilla de Junquensis regia. Después se pasó a Paradox, pero hoy en día los portainjertos más importantes, y yo creo que son los que se quedan ya para el cultivo del nogal, son por ejemplo el Blatch LRX1 y el BX211. Para elegir este tipo de portainjerto, tengo que tener en cuenta, ¿cierto?, que sean resistentes a Phytophthora, Agrobacterium, por ejemplo, a nematos, que además tengan vigor. Y eso es todo justo lo que cumplen este tipo de portainjerto. Así que para cualquier plantación de nogal de tipo comercial que se haga, y especialmente acá en Chile, lo primero es encargar las plantas con alguno de estos tipos de portainjerto, de patrones. Así que, como les digo y les recalco, los patrones que en estos momentos son los que casi son imprescindibles para el cultivo del nogal son el Blatch LRX1 y el BX211. Bueno, algunas estadísticas de la producción de nueces en Chile. Lo primero que quiero comentarles es que Chile es el país número 1 en la producción de nueces en el hemisferio sur. En el hemisferio sur somos los primeros productores de nueces y los primeros exportadores de nueces del hemisferio sur. En cuanto a la producción, en el ranking mundial Chile está en tercer lugar, después de China. China es el que produce más nueces en el mundo, después de Estados Unidos. Y en estos momentos estamos en tercer lugar en producción de nueces en el mundo. La superficie plantada con nueces en Chile, más o menos hasta el año 2023, disminuyó un poco con respecto a la 2022, pero estamos más o menos la superficie plantada en unas 44.000 hectáreas. La producción llegó a unos 198.000 toneladas. Las exportaciones fueron más de 100.000 toneladas. Y eso indica que más o menos el promedio en Chile está en unas 4,4 toneladas por hectárea de producción de nueces. Hay que indicar que en nogaleras de alta tecnología pueden llegar incluso a las 7 toneladas por hectárea. Así que
Y eso es usando los portainjertos como los que les nombré anteriormente, usando toda la tecnología presente, la fertilización y sobre todo los riegos, que el nogal es muy exigente en cuanto a agua. Requerimientos edafoclimáticos entonces del nogal. Los requerimientos edafoclimáticos son obviamente de suelo, clima y agua. En cuanto a suelo, el nogal requiere texturas más bien francas, no más allá de un 25% de arcilla, porque el nogal es sensible a la asfixia radicular. Requiere una profundidad de por lo menos 1.5 metros, eso es lo que se requiere de suelo, 1.5 metros de suelo, de suelo cultivable, sin napas freáticas profundas. No puede estar compactado y por lo tanto es un suelo que se requiere más bien suelto y mullido. Por ejemplo, algunas características químicas que debería tener ese suelo: un pH entre 6 y 7.5, conductividad eléctrica en decimal metro menor a 1.7, no soporta la salinidad en el nogal. Materia orgánica entre un 2 a un 2,5%. Fósforo puede ser de 15 o a 20 partes por millón a 25 fósforo Olsen. Potasio más o menos entre 120 y 150 ppm. En cuanto a calcio, el calcio es muy importante en el nogal. Tiene mucho que ver, por ejemplo, en las paredes de la cáscara, para que sea bien leñoso. Y por ejemplo, se requiere por lo menos de un 60 a un 80% del análisis de la capacidad de intercambio catiónico que ustedes vean en ese suelo, ¿cierto? Se requiere que esté en un 60 o un 80% del porcentaje de la capacidad de intercambio catiónico. El magnesio, de un 6 a un 12% de la capacidad de intercambio catiónico. Boro, menos de 0,75. Así que estos son algunos de los aspectos químicos que van, digamos, con los requerimientos edafoclimáticos de suelo del nogal. En cuanto a clima, el nogal requiere climas, digamos, que sean fríos en invierno, o sea que estén marcados, y más o menos calurosos en verano y secos, ojalá de primavera seca y verano seco y más bien caluroso. Obviamente que las heladas le provocarían una destrucción prácticamente completa. Heladas en brotación destruyen, y en heladas, por ejemplo, cuando estén las flores, también destruirían prácticamente la producción. Las temperaturas máximas que soporta antes que pare ya de hacer fotosíntesis en el nogal está más o menos en los 38 grados Celsius. Y las temperaturas que ya le provocan daño a sus partes más delicadas, con menos 1 grado ya hay daño en los tejidos del nogal. Las temperaturas óptimas para que vegete el nogal están más o menos entre los 20 y los 28 grados Celsius. En Chile, estas condiciones climáticas que les estoy describiendo se producen más o menos entre los paralelos 29 y 39 de longitud sur, o sea, más o menos entre las ciudades de Vallenar y Temuco, más o menos. En cuanto a las horas de frío, porque este es una planta que requiere una vernalización, ¿cierto? Tiene que pasar por una cierta cantidad de horas de frío durante el invierno, cuando ya ha perdido toda su hoja, para poder brotar, ¿cierto? Con el mayor vigor posible. Más o menos requieren entre 650 y 1200 horas de frío. La variedad Ser requiere menos horas de frío que Chandler, requiere más horas de frío, por eso Ser se cultiva más hacia el norte de Chile y Chandler se cultiva más hacia el sur, dentro de esto que les indicaba, entre los 29 y los 39 paralelos de longitud sur. Requieren además temperaturas, acumulaciones térmicas por sobre los 10 grados, más o menos de 1200 a 1600 grados días de calor. Y en cuanto a agua, para completar su ciclo anual, en un huerto adulto se requieren por lo menos de 8.000 a 10.000 metros cúbicos de agua por hectárea, o sea que son 800 a 1.000 milímetros de agua por hectárea. Y esa agua debe estar libre de sales y libre de cloruros, que el nogal es muy delicado en este aspecto y tenemos que comprender, porque el nogal, para producir las nueces, requiere grandes cantidades de agua, porque requiere hacer las nueces, que son casi un 50% de lípidos, requiere generar una gran cantidad de energía, y eso va de la mano con grandes cantidades de agua. Bueno, aquí les quiero mostrar el ciclo del nogal, cómo se produce en Chile. Recuerden que estamos en el hemisferio sur. Acá la primavera empieza más o menos en septiembre
y es cuando empieza la brotación también entonces del nogal. La brotación más o menos empieza a fines de agosto, septiembre. La floración se produce más o menos en octubre, acá más o menos la floración. La cuaja se produce un poco después, también en octubre, fines de octubre. El endurecimiento de cáscara, que es un aspecto importantísimo porque ahí es cuando se define el calibre de mi planta, y hasta este momento, desde agosto hasta diciembre, enero, que es más o menos cuando ya se define el endurecimiento de cáscara y el tamaño el calibre de la nuez, no puede faltarle agua al nogal. Ya después se pueden hacer algunas restricciones de agua. Después viene la madurez fisiológica en enero, más o menos, madurez fisiológica, y después ya la cosecha en marzo, abril. Siempre SER se cosecha antes, siempre está más adelantado SER que Chandler, así que se adelanta, SER se cosecha un poquitito antes y Chandler se cosecha ya después. Y ya después, en mayo, junio, vuelve el árbol a entrar, ya pierde sus hojas como es caducifolio y entra en su estado de latencia a recibir sus horas de frío para nuevamente iniciar su ciclo ya a fines de agosto, ¿cierto? Así que ese es el ciclo anual productivo del nogal. Bueno, suponiendo que ustedes quieren hacer una plantación de nogal, tienen un terreno y quieren hacer esa plantación de nogal, bueno, tienen que considerar para la decisión de la plantación, o sea, para ya hacerla realmente, considerar dos aspectos importantes, ¿cierto? Para este tipo de proyecto, porque es un proyecto donde se invierte una gran cantidad de dinero por hectárea. Entonces, lo primero es hacer un proyecto de factibilidad. Esto es fundamental. Lamentablemente, muchas veces he visto en mi vida gente que hace caso omiso a esto y se lanzan a hacer un proyecto y no se dan cuenta que en ese lugar no se podía, y al final tienen grandes pérdidas, o sea, y una gran decepción. Por lo tanto, lo primero que deben hacer es el proyecto de factibilidad. O sea, se puede producir nogales donde yo tengo un terreno, donde tengo este terreno disponible. Entonces, para eso hago este proyecto de factibilidad, y este proyecto de factibilidad implica los requerimientos climáticos que yo le dije, analizar los requerimientos climáticos, lo que el clima que tiene ese lugar, analizar el tipo de suelo que hay en ese lugar y, por supuesto, si tengo el agua necesaria por hectárea en ese lugar. Si estos tres aspectos los tengo, entonces el proyecto de factibilidad queda aprobado y lo puedo hacer. Y entonces entro a la segunda parte del proyecto, que ya es la planificación y el diseño mismo de mi plantación. Y para eso tengo que partir primero con la cartografía del terreno, o sea, hacer los mapas digitales y hacer las mediciones todas las necesarias para poder iniciar mi plantación de nogal en forma correcta, porque iniciar bien las cosas significa que en el futuro van a andar bien. Recuerden que les dije que esto es una plantación que podría durar incluso 50 años. Entonces, hacer al principio y gastar un poco más y hacerlo bien al principio es fundamental, y eso se va a ver en el futuro, los resultados. Entonces, parto con una cartografía del terreno, una cartografía digital que se hace con los sistemas de referencias de coordenadas que hay, los sistemas de los SIC, ¿cierto? Los sistemas de información geográfica actuales, que esto ya es, o sea, cualquiera puede acceder a esto y no es ningún problema, está toda esta tecnología disponible. Además, puedo hacer algunos análisis por ejemplo, de los suelos. Un análisis importante es la infiltración del suelo, también tener el análisis químico del suelo. Esto es para el diseño de riego. También, junto con la cartografía voy a tener las mediciones de las superficies que voy a plantar y de los perímetros. También voy a hacer el diseño de mi plantación, el trazado, la orientación de las hileras, cómo tienen que ir, ¿cierto? También eso se va a lograr con la cartografía. Y también el diseño de riego a través, si el lugar no es tan plano, puedo yo hacer también planos de, por ejemplo, de curvas de nivel y cosas, y ver los lugares más altos y más bajos del terreno. Aquí yo les quiero mostrar un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de una cartografía y de un trazado de plantación. En esta primera imagen vemos, por ejemplo, la determinación del área disponible para la plantación. Todo este tipo de cartografías tienen que estar con sus coordenadas, ¿cierto? Porque tiene que estar claro las coordenadas, tiene que tener
una escala, tiene que tener su leyenda, tiene que tener la orientación norte para hacia dónde está el norte. Eso tiene que estar claramente dilucidado y escrito en la cartografía. Entonces se hace el diseño de la plantación, se pone cada puntito aquí representa un arbolito, aquí están las áreas, los caminos que se diseñaron para llegar a todos los lugares, a todos los cuarteles. Se hacen los cuarteles más o menos homogéneos por el tema del riego, para que el riego también, todo hacerlo lo más homogéneo posible. Para este caso, por ejemplo, se determinaron 3.065 plantas. Aquí entonces tienen, por ejemplo, también siguiendo la cartografía, las curvas de nivel, también las pendientes, que también estos son datos necesarios para cuando entre la gente que va a hacer la instalación de los sistemas de riego. Aquí, por ejemplo, también tenemos definidos los caminos, las dimensiones también de los caminos y todos los cuarteles, entonces ya todo determinado antes de hacer la plantación, todo bien determinado, su orientación norte-sur, ¿cierto? La cantidad de plantas, entonces con eso yo voy a saber la cantidad de fertilizantes que voy a usar, la cantidad de pesticidas que voy a usar, la cantidad de gente quizás que requiera para la plantación misma. Bueno, y teniendo todo el tema ya del diseño y la cartografía, toda esa parte ya lista, entonces me lanzo a la plantación entonces del nogal. Pero antes de la plantación, una cosa importantísima es preparar el suelo. Y para la preparación del suelo, una cosa importante es hacer una preparación profunda, romper todas las capas duras que se han ido formando durante los años en ese lugar. Se pueden usar el famoso tridente, esa máquina grande con un tridente que puede hacer romper el suelo hasta más de 1,5 metros de profundidad. También se puede utilizar bulldozer con arado topo. Después de eso, usted debe pasar una rastra y emparejar bien el terreno. Después de eso, según la cartografía, definir y hacer los caminos, según la cartografía de la definición de los cuarteles y los caminos. Y podría también en ese momento también instalar el riego, o podría ser instalar una parte del riego, primero una línea o 2 líneas, y después instalar quizás al otro año otra línea, aunque lo recomendable es hacer todo desde un principio. Acá en Chile, la época de plantación está más o menos en julio determinada, entonces entre junio y agosto, o incluyendo junio y agosto. Se deben hacer la holladura hasta por lo menos unos 10 días antes de plantar, de 50 por 50 por 50 centímetros es lo más aconsejable. Los marcos de plantación van de 7 por 5, 7 entre las hileras, 5 sobre la hilera. También puede ser en alta densidad, 6 entre las hileras, 2,5 sobre la hilera. También ya se están haciendo algunas plantaciones en alta densidad. Y bueno, ya hay varios marcos más intermedios que podrían usarse y que van a depender del lugar, del clima, del suelo también. En la plantación se pueden usar fertilizantes de liberación lenta, ¿cierto? También usar algunos plaguicidas para los nematodos, para algunos insectos subterráneos. Plantar ojalá con protectores la planta, con protectores solares o protectores para lagomorfo, ¿cierto? Y que son como de unos 45 centímetros. Y entre la planta, y ahí usar también un tutor. Y entre la planta y el tutor, por lo menos mantener unos 20 centímetros. Y después regar en la taza de la plantación para apisonar un poquitito, se rellenen un poquitito los poros que hay, los macroporos se llenen con agua en ese sector al principio, ¿cierto? Entonces con eso yo pienso que ya estaríamos listos con la parte de la plantación. Bueno, un aspecto, como se los dije hace un ratito atrás, importantísimo en la producción de nogales es el riego. El riego, o sea, sin riego no hay producción prácticamente de nueces, por lo menos en Chile no hay producción comercial de nueces sin riego. El nogal requiere grandes cantidades de agua. Y, por ejemplo, el nogal tiene ya sierra de estomas con menos 1 megapascales de potencial de hoja. Y con menos 5 megapascales de potencial de suelo también ya empieza a tener problemas. Para el riego en nogales, en Chile,
se recomiendan dos sistemas, o son los dos sistemas más usados son riego por goteo, como vemos aquí, por ejemplo, con 4 líneas, que esto es lo mejor que se podría hacer, digamos, o también puede ser un riego con microaspersión, como lo estamos viendo acá. También son sistemas que también han funcionado sin problema. O sea, este tipo de sistemas hacen que las raíces también crezcan hacia los lados, y vayan colonizando más suelo, que eso es importante. Recuerden que buenas raíces significa buena producción. Y los portainjertos que le nombré delante, como el Blatch, ¿cierto? El BX, el 211, son una de las características que tienen es que desarrollan unas raíces impecablemente grandes, mucho más que Junglands regia como patrón semilla. Para determinar la cantidad de agua que yo debo aplicar, o más bien, para determinar el momento de aplicación del agua, recomiendo el uso de sensores. Para determinar, por ejemplo, la cantidad, cómo está la planta de agua, se puede usar una bomba de Cholander para determinar el potencial hídrico de la planta. Y también se pueden utilizar, por ejemplo, en el caso del suelo, para determinar la cantidad de agua que tiene el suelo, se pueden usar tensiómetros. Los tensiómetros es lo más simple y son siempre buenos aparatos. También se pueden utilizar sondas eléctricas que también me van indicando, incluso me envían la información hasta el teléfono. Así que en ese sentido la tecnología está muy bien, y entonces podemos, con esos sensores podemos saber cuándo, si llegan a un cierto nivel, sabemos cuál es el momento de regar. Y ahora la pregunta, ¿cuánto regar? Bueno, ¿cuánto regar? La respuesta se contesta con la ecuación de la evapotranspiración del cultivo, que va a ser igual a la evapotranspiración de referencia multiplicado por un índice Kc. Estos datos de la evapotranspiración de referencia y el Kc en Chile los podemos encontrar en la plataforma de INEA, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en Agroclima, o también la plataforma PLAS. Así que estos datos los tienen. Yo aquí les dejo, por ejemplo, les muestro aquí los Kc y cómo evoluciona el Kc desde 0.12 hasta 1.14. Es más o menos el rango, y con sus fechas, las fechas que se están produciendo, esto en el sector, sí, más o menos en la región metropolitana, en Santiago. Pero como les digo, ustedes pueden encontrar estos datos, no importa dónde vivan, dónde sea su predio agrícola, ustedes buscan nomás la estación meteorológica más cercana a su predio agrícola, y entonces van a encontrar todos los datos de la evapotranspiración de referencia y también el Kc. Eso lo multiplican, van a obtener la evapotranspiración del cultivo, que es el agua que tengo que devolverle a mi cultivo, y a eso le pueden agregar un 5% más o un 10% más, ¿cierto? Por la eficiencia del mismo riego. Aquí yo les indico de nuevo que esto es lo que se produce en Chile entre los paralelos 28 y 39 de latitud sur en Chile. Bueno, en cuanto a la fertilización, el nogal tiene fertilizaciones diferenciadas dependiendo de su edad. Por ejemplo, de los 1 a los 3 años, aquí yo les tengo algunas cantidades que se aplican o que se han aplicado en nogales. De los 4 a los 6 años, aquí algunas unidades, por ejemplo, 100 unidades de nitrógeno, 40 de fósforo. Ya a los más de 10 años, 150 unidades de nitrógeno, 70 de fósforo, 200 de potasio, 20 de zinc, por ejemplo, acá. Y en todo caso, para plantaciones ya comerciales, también les voy a dejar acá estos índices, porque si ustedes quieren tener una producción, por ejemplo, un rendimiento de 5 toneladas, multiplican 5 toneladas por este índice y ahí le va a dar la dosis de nitrógeno. Multiplican las 5 toneladas por este índice 10-20 y les va a dar la cantidad de fósforo. O sea, en relación a su rendimiento, ustedes también pueden adecuar la fertilización. Y la fertilización se pueden hacer, ¿cierto? Como fertirrigación a través del sistema de riego, ¿cierto? Pueden hacerlo sobre todo, por ejemplo, con los sistemas de riego por goteo. Son impecables para hacer fertirrigación. Pero los momentos de mayor importancia de la fertilización son al principio, en primavera, para el desarrollo de la planta, y también en post cosecha, para que la planta, cuando inicie su brotación, venga con reservas de nutrientes. Por eso que en pre cosecha, quiero decir, se hace una buena fertilización, para que después en primavera la planta venga con toda su energía, y la fertilización de primavera es para el resto de su producción.
También como parte de la fertilización está el análisis foliar, que va a ayudarme obviamente a tomar las decisiones de fertilización. De aquí yo les muestro, esto está creado por los investigadores de INEA acá en Chile, donde por ejemplo me muestran, estos son los análisis foliares que se tienen que tomar más o menos en enero, en verano, cuando la situación de los niveles de nutrientes están más estables. Entonces, por ejemplo, un nivel adecuado de nitrógeno, cuando ustedes hacen el análisis, lo pueden comparar con esta tabla, tiene que estar entre 2,2 o 3,2 de nitrógeno. En fósforo 0,1% a 0,2, potasio de 1,2 a 1,8%. Aquí ustedes ven, niveles excesivos son malos y niveles deficientes son malos. Así que aquí les dejo esta tabla para el análisis foliar, que tiene que ser un complemento con el análisis de suelo y así tomar la decisión más correcta de fertilización. Bueno, en cuanto a la poda, quiero decir, el nogal requiere poda. Una cosa importante es que la poda del nogal actualmente se puede hacer mecánicamente. O sea, no es necesario estar contratando cuadrillas, se puede hacer también mecánicamente. Las podas del nogal son, bueno, como en casi todos los frutales, ¿cierto? Son casi 3 tipos de poda. Primero están en los primeros 3 años, se hace una poda de formación, ojalá siempre con un eje central. También están ya en producción podas de rebaje de ramas, las ramas que se chocan, las ramas que se tapan entre ellas, hay que irlas también arreglando para que tengan una formación bien radial y volumétrica. Por eso los nogales tienen un sistema de formación el más usado, ¿cierto? O el sistema usado en nogales es un sistema volumétrico con un eje central y de 6 a 8 ramas madre, ¿cierto? Que más o menos están en un ángulo de unos 120 grados. Así se mantienen, aquí como se ve también en esta foto. Quizás yo pienso que en el futuro se van a poder hacer también algunas con el aumento de las densidades, ¿sí? Del aumento de las densidades de plantación. Quizás se puedan hacer también algún tipo de formación de tipo más bien, quizás más bien plano o en B. Yo creo que también va a ser posible hacerlo en nogales. Y el último tipo de poda que se hace en nogales es la poda de rejuvenecimiento, que aquí en Chile le llamamos la poda a tocón, que es que le revitaliza al árbol, ¿cierto? Ahora se pierde un año, ese árbol va a perder un año de producción, pero va a volver de nuevo rejuvenecido y con nuevos brotes y mucho mejor. Eso me consta que ha dado también excelentes resultados la poda de rejuvenecimiento. Bueno, las plagas del nogal. No me voy a referir en detalle a las plagas, solamente se las voy a nombrar. Una de las plagas más importantes es la polilla de la manzana, sida pomonela, la carpocapsa, ¿cierto? Carpocapsa. También está la otra, es la polilla del nogal. También están las arañitas. Está la polilla y las arañitas, estos son ácaros, ¿cierto? Son arácnidos. Está la arañita bimaculata, la arañita roja europea. También están las escamas. Aquí es otra plaga del nogal, las escamas. La escama de San José acá en Chile, Quadraspidiotus perniciosus. El pulgón del nogal, que en otros países causa estragos también, el Chromaophis juglandicola, que está aquí, acá la ven, el pulgón del nogal. Y también una plaga clásica también de los frutales y de las vides también y de arándano es el Nautopactus xanthographus, que también ataca a los nogales. El burrito o curculiónido. Bueno, otra que yo lo consideré aquí como plaga también son nemátodos. Nemátodos también pueden ocasionar problemas, sobre todo en plantaciones que vienen después de plantaciones de drupáceas, por ejemplo, o después de plantaciones por ejemplo, de palto. También podrían encontrarse algunos nemátodos como Meloidogine y Platylencus, pero recuerden que, como les indicaba antes, los nuevos portainjertos han demostrado bastante resistencia a este tipo de nemátodos. Con respecto a las enfermedades, también solamente se las voy a nombrar nomás. La más importante en Chile, la que provoca más problemas, es Phytophthora, pudrición del cuello, que hay unas 2 o 3 especies de Phytophthora. Como lo vemos aquí, está la pudrición del cuello, que se produce, por ejemplo, con excesos de riego, mucha humedad. La Phytophthora está en casi todos los suelos.
También pueden haber problemas con el Agrobacterium tumefacium, ¿cierto? Las agallas. También la Botryophaeria, que es otro problema también, la pudrición que se produce o este ataque de hongos en las maderas. Antracnosis, aquí vemos también antracnosis. Armilaria también otro problema. La necrosis apical temprana, la fusariosis también se puede producir en el nogal, también se puede producir fusariosis. Peste negra, como lo vemos aquí, que es la producida por una bacteria. Esta está provocada por Xanthomonas arborícola patovar juglandis. Aquí tenemos el ataque de peste negra. Y también hay un virus que ataca al nogal, pero que lo ataca a ciertos a Juglans regia cuando se utilizan algún tipo de portainjertos que no es tan compatible y forman entonces una línea negra. Y esa línea negra está provocada por un virus, que es un virus, un secovire o nepovirus. Aquí lo tengo indicado. Bueno, en cuanto a las malezas en nogal, el tema de las malezas es importante porque las malezas le van a quitar agua al nogal. Y yo les he estado indicando en toda esta charla que el agua es fundamental para el nogal, y aquí en Chile nos falta agua, o sea, tenemos problemas de agua. Entonces no puede tener malezas porque va a competir estas malezas quitándole agua a los nogales y bajando entonces la productividad. También las malezas tienen un efecto, por ejemplo, teledetección, que es lo que se está haciendo mucho hoy en día para revisar los nogales. Se está usando mucha teledetección, y también para los temas de riego, para determinar los KC. Es necesario que no tengan malezas, porque si no van a interferir en estos índices y van a echar a perder entonces mis mediciones. Entonces, por eso el control de malezas en nogales es bien importante. En todo caso, yo quería dejarles acá estos videos que el canal ya lanzó hace unos meses atrás, donde se habla de por lo menos unas 50 especies de malezas de las más importantes en huertos frutales. Esto no solo sirve para nogal, sino que también para vides, para producción de manzanos, para producción de todas las tulpáceas, duraznos, ciruelos, etcétera. Así que les recomiendo que vean estos videos, los que tengan interés en saber más y en el manejo y en la biología y identificación de malezas. Estos 3 videos que están en el canal son el número 1, el número 2 y el número 3. Bueno, y entonces vamos llegando ya al final del cultivo del nogal y llegamos a una de las etapas más bonitas de la producción del nogal. ¿Cuál es? La cosecha. Y la cosecha yo la quiero dividir en 2 etapas. Primero, la pre-cosecha, las labores primero de pre-cosecha. ¿Qué debo hacer antes de cosechar? Antes de cosechar, yo debo hacer una fertilización para así, digamos, mantener la producción del otro año y hacer que mis nogales crezcan vigorosos al principio de la próxima temporada. Así que una fertilización de pre-cosecha. Después debo hacer una limpieza de los cuarteles que voy a cosechar, una limpieza, ¿cierto? Limpieza del suelo, sacar restos de poda, sacar restos de hoja y nivelar también el suelo, pasar alguna máquina para nivelar. Bueno, ya hablamos de las malezas, ¿cierto? Eliminar las malezas. Se puede incluso triturar los restos de poda. Hay máquinas chipeadoras, ¿cierto?, que pueden moler estos restos de poda e incorporarlos, lo pueden incorporar a la entrelínea, o sea, a la sobrelínea, sobre la línea. Podría usarse, no hay problema. Como les decía, bueno, también limpiar los restos, porque van a quedar seguramente restos incluso de la cosecha del año anterior. Así que dejar todo impecable, es como preparar la mesa para cenar. Y otra cosa importante que se puede hacer, y yo lo considero también un manejo, lo nombro acá, que es el uso del etefón, o sea, usar etileno, no en todo el huerto, sino que en forma estratégica se van usando por cuarteles, se pueden ir aplicando etileno cada cierto tiempo, o sea, se toman por ejemplo 4 o 5 días, se aplica, después 4 o 5 días se pueden hacer más aplicaciones para poder hacer después una cosecha homogénea y escalonada, porque el etileno va a tender a hacer que se abran los pelones y entonces que quede la nuez expuesta y lista para ser cosechada, ¿cierto? Entonces este es un procedimiento que es bastante conveniente.
da muy buenos resultados para la homogenización de la cosecha. Y cuando llega la cosecha misma, yo la puedo terminar viendo más o menos que más o menos el 25 o el 30% de los pelones ya estén quebrados, ¿cierto? Ya se estén más o menos abiertos, ya entonces ya puedo entrar a hacer el proceso de la cosecha. Puedo hacer varias pasadas. Yo creo que puedo hacer entre 3 y 4 pasadas, pero ojalá esto no debe durar, el proceso no debe durar más de 30 días. Y además yo debo cosechar en función de la cantidad que yo pueda, por ejemplo, secar. Si yo tengo una secadora, tengo secadoras para secar 3.000 kilos, entonces eso es lo que voy a ir cosechando. Cosecho 3.000 kilos, los seco y después cosecho otros 3.000 kilos y los voy secando. Voy así, de esa manera, para, como les digo, mantener la homogeneidad de la fruta y mantener sus niveles de humedad iguales. No que haya fruta más húmeda y menos húmeda, porque eso ya es un problema, una complicación. Para las cosechas, bueno, en general se usan sistemas ya menos mecanizados, por ejemplo el uso de varillas nomás o ganchos mecedores, una cuadrilla, van cosechando. Pero hoy en día lo que se debe hacer es usar el sistema shaker, que remecer el arbolito, que caigan las nueces y así las voy cosechando. También un sistema mejor todavía es el side by side. Entonces así por los dos lados del árbol completamente lo voy cosechando completamente y tomando el tiro y sacando inmediatamente las nueces. Así que, como les decía desde un principio, este es un cultivo que es muy fabuloso en ese sentido y diferente a otros frutales, porque acá yo puedo prescindir de tener un ejército de gente. Entonces aquí yo puedo tener, si tengo las maquinarias adecuadas, puedo hacer entonces podas mecanizadas, puedo hacer la cosecha completamente mecanizada y muchos de los tratamientos que se hacen durante el año también los puedo hacer mecanizados. O sea, la cantidad de gente que voy a requerir es mínima comparado, por ejemplo, con el cultivo de vides o con el cultivo de arándanos. Siempre voy a requerir ejércitos de personas y que es una complicación tremenda. Bueno, finalmente se cosechó ya la nuez y una parte importante que quería incluir en esta presentación es el secado que hay que hacer después de las nueces. Recuerden que las nueces hay que mantenerlas y lograr un secado que la nuez tiene que quedar, o sea, tanto la cáscara como la pepa tienen que llegar en sumatoria a un 8% de humedad. Ni menos, porque menos significaría perder peso, ni más, porque más significaría arriesgarme a problemas microbiológicos, ¿cierto? Entonces el secado es importante porque yo entonces elimino carga microbiológica. Se busca más o menos que la humedad esté un 5% en pepa, un 10% en cáscara. Para monitorear este proceso, porque usted se puede complicar y decir cómo lo hago para ir midiendo la humedad. Bueno, hay equipos que usted compra en el mercado, no son carísimos, y usted puede ir midiendo todos los días y hacer varias mediciones por día y puede ir midiendo y monitoreando la humedad de sus nueces con estos aparatos. Por eso el uso de la tecnología es fundamental también para lograr buenas producciones. Después usted selecciona los calibres, ¿cierto? Recuerden que los calibres que pide el mercado internacional son de más de 32 milímetros. Eso es lo que se pide, y que la pepa, la mariposa, tenga un color clarito, sea clarita, homogénea y tenga un calibre de más de 32 milímetros. ¿Cierto? Las condiciones de almacenaje se pueden lograr buenas condiciones de almacenaje entre 0 y 10 grados Celsius en un lugar fresco y seco y con una humedad, digamos, seco me refiero a una humedad que esté más o menos entre los 8 y el 12%. También se pueden hacer en atmósferas modificadas o atmósferas controladas con una temperatura de 1 o 2 grados, bajando la cantidad de oxígeno. Las nueces se pueden guardar incluso hasta por 2 años. Así que pueden hacer este sistema para esperar mejores precios, mejores condiciones de venta. Así que gracias amigos por escucharme. Espero les sirva esta charla sobre los nogales. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao.